Con respecto al siguiente tema sobre las vacunas, que curiosamente ahora pues es un tema de actualidad por la situación en la que estamos viviendo, con el tema de las vacunas también comprobamos que había habido 11.400 noticias en My News, en la base de datos, lo que significa que también había habido un volumen, aunque evidentemente muy alejado del cambio climático. Y cuando recordaban espontáneamente quién les informaba sobre vacuna, siempre afirmaban que recibían la información, o sea, cuando tenían interés por conocer algo, el boca a boca, las revistas de divulgación y los medios de comunicación convencionales. Twitter y Facebook, por ejemplo, ellos citaban a Twitter y a Facebook ambos como sensacionalistas por los posts que hacen, por que aparecen y el informante clave, la persona clave para la ciudadanía en general era el personal sanitario, médicos de familia, pediatras, enfermeras, centros de salud, es decir, ese es el informante clave para la ciudadanía y de hecho las personas reclamaban más información por parte de estos profesionales. Las personas más activas, los que utilizan más internet y entran en blogs, en sitios web, estos eran, digamos, también los que eran más alternativos en cuanto a que ponían más en dudas los temas de las vacunas. Y también tengo que decir que también tengo que comentar que, por ejemplo, la mensajería privada de WhatsApp la ligaban mucho nuestros ciudadanos a las fake, con lo cual, claro, nunca podemos hacer una reflexión sobre la recepción de esta información, pero ellos en la consulta nos dijeron que les parecía que eran fake news. Y luego sí, yo digo que hubo una especie de epifanía porque hubo un par de mesas donde hablaban, porque claro, si ocurre algo, si hay una pandemia, ellos hacían referencia a la del ébola, porque claro, no habíamos llegado todavía a la COVID, entonces hablaban que para futuras pandemias, lo dicen así, en algún momento alguien declara, tiene que haber información institucional efectiva, directa, clara y que no desencadene ni desinformación, ni rumores, ni dudas, ni errores. Eso nos pareció que era un punto muy interesante y a veces con la información que recibían decían que los argumentos de autoridad científica competían muchas veces con la información que adquirían los pacientes por Internet. Otras de las cuestiones que nos llamó la atención, y esto creo que es importante para los comunicadores, es que nos dijeron que muchas veces cuando hacían búsquedas espontáneas en Google para llegar a sitios web de instituciones de salud que les aparecían generalmente instituciones de Estados Unidos en español. Entonces, que entraban a sitios web de Estados Unidos institucionales por encima de las autoridades sanitarias españolas. Esto nos pareció que era bastante relevante porque esto de lo que se trata es que si te arroja el navegador una información que no es nada próxima ni contextual a tu vida cotidiana. En todo caso, la información que recibían decían bueno, que sobre todo las personas mayores aludían a un pasado mítico en el momento en el que, bueno, un pasado mítico en relación a antes, cuando había buenas vacunas, pocas vacunas, que había mucha evidencia. Hoy día hay como en la información que se ofrece sobre las vacunas aparece mucho la información empresarial, empresas farmacéuticas y, por tanto, hay dudas sobre muchas nuevas vacunas. De acuerdo, Ana, gracias. Las recomendaciones políticas en este caso sería que se pudiera introducir una asignatura de comunicación en salud en el currículum académico del personal médico, de médicos, de sanitarios, de biomedicina en general para mejorar la comunicación médico-paciente y sobre todo en todas las etapas educativas enseñar costo-beneficio de cualquier terapia en la educación reglada o en portales de información institucional. En cuanto al siguiente
el siguiente tema, que es el de las terapias complementarias y alternativas. Aquí ya había habido muy poquitas informaciones, 682 apenas, y en este es importante destacar básicamente que recibían información por los canales habituales, pero también nos dijeron que recibían mucha información por médicos, por profesionales de la salud. Luego, básicamente se fiaban de familiares y amigos, que era el plus de confianza. También revisaban mucho los libros específicos sobre estas temáticas y en redes sociales les causaba, digamos, dudas todo el tema de canales comerciales de YouTube y de ventas. Nos decían además que había bastante información en radios locales, en programas de radios locales que estaban patrocinados por empresas o por laboratorios y se patrocinaban las terapias complementarias y, bueno, también hacían una crítica a que los medios de comunicación, no las radios que estamos diciendo o determinados espacios, sino que en general solo se cuentan noticias negativas de personas que las usan. En, también decían que como fuentes de información tenían todas las tiendas y las farmacias y herbolarios donde se ofrece información sobre este tipo de productos, como recomendaciones políticas, pues que debería hacerse una publicidad muy honesta porque los ciudadanos señalaban que había un exceso de publicidad explícita sobre estas terapias en los medios, especialmente indicaban que en la radio, y se recomienda que se establezca una distinción clara entre lo que son las terapias científicamente demostradas, basadas en la evidencia, y aquellas que no lo están, con un mayor control de la publicidad y de la propaganda prescriptiva. Y con respecto al marco legal, había una demanda sobre un marco legal claro y riguroso a nivel nacional para que se pueda regular estas terapias porque ellos dudaban de quiénes podían ser profesionales, quiénes no, quiénes les garantizaba que la práctica fueran seguras para los pacientes y bueno, un debate interesante sobre marco legal y ético. Y sobre los transgénicos, que sería el último tema, los transgénicos no son un tema ahora mismo relevante, solo hubo apenas 321 noticias el año previo a la consulta, significa que había muy poco volumen de información y muchos ciudadanos y ciudadanas ni siquiera habían debatido en torno a este tema. Pero la información les llegaba básicamente por televisión. De hecho, es la primera vez de los 4 temas que se habla sobre la 2 de televisión española, en los temas no se habló. Decían que seguían a influencers, de hecho se habló mucho de Mulet y de Mújica, que lo seguían por Twitter, pero que hay mucha información de baja calidad. También en este tema fue curioso porque los grupos, digamos, con más formación o que tenían una formación científica ya hablaron de entrar en bases de datos, en Google Académico, y bueno, aquí aparecieron aspectos que estaban relacionados todo el tiempo con cuestiones eugenésicas, ¿no? Si se va a utilizar lo transgénico también para hacer modificación del ADN humano, este tipo de cuestiones y de debates que era obvio que aparecieran. Pero con respecto a cómo se informaban ellos, aquí no decían que hubiera una información excesiva, no lo dijeron en ningún caso, y bueno, solo hablaban más de medios que no aparecían, como por ejemplo acceder a una base de datos, que es una cuestión más proactiva, o especialmente a través de documentales y de plataformas, que era como habían recibido la información. Como recomendaciones políticas de este tema, nosotros hemos propuesto que tiene que haber un punto, una recomendación bioética, porque la ciudadanía se muestra preocupada por los temas bioéticos relacionados con los transgénicos y reclaman que se informe sobre ellos mediante ejemplos directos y reales que destaquen los beneficios que implica su uso y que no hagan
no se hagan como asunciones filosóficas o abstracciones morales. Y asimismo también se reclaman la creación de un organismo internacional que analice, supervise, regule y determine sus posibles efectos, prejuicios o riesgo y que sirva de marco para aclarar dudas de carácter ético. Y luego, bueno, el gran debate que hubo también en la consulta ciudadana fue acerca del etiquetado de los productos. La ciudadanía se preguntaba si el etiquetado informaba suficientemente sobre estos organismos. Y por nuestra parte, o por la parte que respecta a este punto sobre cómo se informan, aquí aparecen en la diapositiva los diferentes temas con cómo se informan a través de qué medios y, por ejemplo, en las terapias complementarias y alternativas, por poner un caso, porque luego ya todos vais a poder acceder a estas presentaciones. Bueno, pues en las terapias complementarias son los propios ciudadanos, familiares y las personas que rodean a una persona la que informan, ¿no? Y luego también tenéis digamos, lo que sería la calidad de las fuentes en el caso de eh, en el caso de los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, pues aparece que hay muy poca información. Y por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Creo que esto es todo con respecto a cómo se informa la ciudadanía.